Y luego de su paso por el Bafisi en esta edición 2026, más precisamente la sección Vanguardia y Género, llega a las salas, en este caso al Cine Gomón, la película Sí Cambio, dirigida por Juan Morgenfeld, que está aquí con nosotros en piso, a quien le brindamos un cálido reconocimiento. Bienvenido, Juan, aquí a Cinefilia. Y lo primero que se me ocurre decirte respecto de esta película es que parece, llamativamente, una película filmada por Matías Shulansky. ¿Qué opinas de eso? Bueno, no sabría decirte. Con Mati venimos laburando hace bastantes proyectos juntos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Por favor. Em, y en realidad, bueno, hay mucha gente en común en este proyecto. Sí, los actores, o Muchos sea, actores. Por ahí equipo técnico no tanto, o sea, detrás de cámara creo que no, o muy pocos. Em, bueno, es difícil, viste, por ahí cuando estás adentro de los proyectos, darte cuenta. Pero bueno, supongo que es un honor eso. A mí Mati me parece un gran director. En este caso es mi primera película. Pero bueno, creo que tiene algunas cuestiones en común y otras creo que más bien se diferencia bastante. Por ahí ¿en qué sentís que se diferencian bastante? bueno, Mati igual al tener como 25 largos es Sí. complicado ahí etiquetarlo. Pero de las últimas que yo trabajé con él, por ahí no sé, La regla del juego, en el cine, La mía, mi amigo, esas películas. Em, Siento que son películas más por ahí desde la narrativa vinculares, comedias de enredos, Ajá. más relacionado con esa cuestión. Y en esta película creo que va quizá por otro lado, ¿no? Como nada que ver, una película que toca por ahí temas más urgentes de la actualidad. eh, por ahí es una sátira, una crítica a varias cuestiones de la modernidad que me parecía apropiado filmar. Y por ahí creo que la puesta en escena, y eso también se diferencia bastante porque es una película, creo, sí cambio, con por ahí filmados mucho más planos. eh, bueno, esas cuestiones, ¿viste? Hasta que limpiamos un auto, cosas que en las últimas películas de Mati eh, no veníamos haciendo. Pero no la pensé, digamos, ni en comparación, ni por asimilarme, ni distanciarme, sino que eh, fue seguir una imagen disparadora y filmamos la película en 6 jornadas, así que bueno, también fue una maratón. Qué loco, Eh, qué bárbaro. sí, porque bueno, eso también, por ahí comparado con las pelis de Mati, esto muchos personajes, muchas más locaciones. Entonces, bueno, filmar en 6 jornadas fue un lindo desafío, pero bueno, por suerte lo pudimos cumplir. Ujú. ¿Y cuál fue esa imagen disparadora? ¿Qué pensaste cuando pensaste antes de llevar, supongo, empezar a escribir y demás a Si Cambio? Bueno, la imagen es casi con la que empieza la película, que es la detective en su ¿Su auto, auto? haciendo tiempo enfrente del edificio de un sospechoso. Em, ya se me vino la idea con Tamara Leschner, que es la protagonista, en la cabeza. Yo ya había trabajado con ella también un corto. Em, y contacté tanto a María Villar, que es la coprotagonista, como a Tamara cuando tenía solo 2 carillas de guión. Y cuando me dijeron que sí, bueno, y dije, bueno, la filmamos a la brevedad y medio que completé el guión con ellas. Así fue un proceso poco habitual. Ajá. eh, y bueno, también eso, el guión, por ejemplo, tuvo 30 carillas. Con Mati veníamos trabajando guiones de 3 carillas, por ejemplo, esas películas mencionábamos. Esto es un guión un poco más cerrado. Pero bueno, también tuvo mucha improvisación en la película porque creo que el elenco es realmente muy, muy bueno. Entonces, la idea era también hacer una peli de guerrilla, que no lo aparente, pero fue de guerrilla, Ajá. eh, que los actores y el elenco puedan completar un poco el guión, ¿no? Porque teniendo 30 carillas, la película dura 90 minutos. Bueno, ahí había Que llenar esa, lo que que faltaba, las rellenar 60 que las faltaban. 60 que faltaban, en el buen sentido. Y nada, María también es una bestia improvisando, entonces nada, yo no me iba a imponer ahí. Y si bien todas las escenas estaban guionadas, muchos diálogos no. O sea, las Ajá. situaciones dramáticas sí, lo que pasaba, lo que tenía que pasar, por así decirlo, sí, pero después ellas decían las frases que querían, salvo chistes que por ahí yo consideraba graciosos, como ciertos gags o Ajá. algunas Ajá. cuestiones. El resto tuvieron mucha libertad para laburar, la verdad. Vos sabés que el construir una película como la tuya con muchos planos fijos la retrotrae mucho al estilo del cine francés de la Nouvelle Vague de los años 60. No sé si te lo dijeron, si llegaste a ver películas de ese tipo, si son tu referente e inspiración. Sí, bueno, alguien me lo comentó. Sí, bueno, muchas de esas pelis las vi y me gustan muchísimo. Si bien es verdad que por ahí no las tuve tan presentes de forma consciente antes de filmar, son pelis que, por ejemplo, bueno, cuando trabajamos con Mati, a él le gusta mucho y siempre charlamos de eso y de ese cine.
De Em, hecho, el homenaje a ese cine hasta en sus títulos, digamos. Siempre, Claro, en varias, claro. explícitamente, Sí. tal cual. Y bueno, sí, también eso. En este caso, por ahí la puesta en escena de planos fijos viene dada por la narrativa. O sea, como tenemos una protagonista que está deprimida, muy quieta, en pausa con su vida, bueno, la idea es que creímos que la película tenía que acompañar un poco ese estado anímico del personaje. Entonces me parecía que los planos fijos y la quietud tenían sentido, ¿no? Tenían que Claro. acompañar la puesta de cámara, la narrativa que ya venía dada desde el guión. También lo continuamos en montaje, tratamos de no apurar ni estirar las situaciones. Claro, fíjate que Y hasta ni corre una moto, ni ganas tiene. Sí, ganas de exactamente, correr una moto. Claro, exactamente, sí, sí, sí. claro. No le da ni para eso a la No le da ni protagonista. para eso, tal cual. Pero era un poco jugar con eso, ¿no? Ajá. Con el falso glamour de una detective que en realidad es una persona como todos nosotros, una joven que no está exenta de los problemas que tenemos todos los jóvenes hoy. Y la película es un poco, la investigación es un poco una excusa para hablar de los temas que quizás más me incomodan o me molestan de la actualidad que vivimos. Y fue un poco eso, ¿no? Es interesante pensar esta idea, yo puse así como un policial indirecto, algo por el estilo, porque de alguna manera están esas marcas, pero es lo que le pasa a ella y cómo se vincula con esos otros, con su familia, con su madre, con su jefe, con sus amigas, siempre como por afuera, digo, ¿no? Teniendo esos vínculos, pero a la vez como no pudiendo hacer algo con esos vínculos. Sí, sí, totalmente. Ella es un personaje que está completamente desconectada de todo su círculo. Y de hecho la aparición del personaje de María Villar, De esa eh, vecina que le de esa aparece. vecina que vive en el edificio sospechoso, viene a romper un Un poco con poco. esa monotonía de la Ujú. cual ella está cansada. Y la investigación, como decía antes, es una excusa. Yo respeto mucho al género policial, pero ni siquiera lo toca de cerca. La No, película, si bien hay algo en curso que se mantiene hasta el final, eh, no es lo importante, digamos. Lo sí, importante es como un estudio de personaje, que en este caso me parecía lindo, que sea una detective porque me parece jugoso y pintoresco para el cine, pero para romper todos esos estereotipos que sí, por ahí tenemos del detective más puro y duro, que es un hombre, la rudeza, y acá es una chica que no tiene ni ganas de ser detective, que no le interesa Claro. ni lo que hace. Con total desgano, y me parecía interesante, bueno, a ver qué se generaba ahí, y justamente creo que la película va en esos desvíos, que en realidad no son desvíos, ¿no? Que en realidad son la película, sí, finalmente, sí, y que es lo que le pasa con sus amigas, que está desconectada, con su madre, con todas las creencias de su círculo, y que por ahí encuentra en esta vecina, tras un encuentro fortuito, un poco de empatía y calidez. sí. Bueno, y además todo el humor, ¿no? Que rodea la película. Sí, bueno, yo la considero una comedia, Ajá. Ujú. sinceramente. Algunos por ahí no estaban de acuerdo cuando la veían, pero para mí sí. Tiene mucho chiste, por más que bueno, pueda resultar alguno más o menos gracioso, porque ahí No, no, es que el siempre humor es. no surge de lo explícito, sino de Exacto. la situación en sí Situaciones, sí, misma. sí, sí, sí. No Sí, es que se sí, plantean hacer humor, sino que el humor total, es más allá de la intención, ¿no? totalmente, sí, yo creo que sí. em, bueno, por ahí estaba planteado desde. Es un personaje bastante apático. em, entonces creo que por ahí la comedia se empieza a generar justamente en esto. Como ella casi no habla, es una periodista que casi no tiene diálogo, la idea era conocerla a través de los personajes que la rodean. Ese fue como un concepto que trabajamos Ujú. bastante desde el Claro. comienzo, que me parecía interesante probarlo. Y, y bueno, es un poco como decís vos, creo que la comedia está dada eh, por cómo ella reacciona ante las cosas que hacen los demás, ¿no? Mm. Y que no le gusta nada, o sea, ni lo que comen las personas que la rodean, ni de lo que trabajan las personas que la rodean, ni el entusiasmo que tienen las personas que la rodean, y en esos opuestos, en esa contraposición, me parece que está un poco dado el juego de la comedia. Sí, yo creo además que el personaje de ella se está buscando y se busca también en las comidas que ve que comen los demás, ¿no? Sí, Sí, es verdad. Sí, la peli, eso surgió al principio medio inconsciente y después en el medio del guión cuando me di cuenta que había aparecido 3 veces el tema de la comida, dije, bueno, Sí, claro. voy a llevarlo hasta el fondo, Sí, sí, porque me parecía copado. Y es un poco eso, ya está tan en otra frecuencia que las amigas siempre están como en una dieta, ¿viste? Es como que ella encarna un poco la tradición y los que sí, la rodean la modernidad. totalmente. sí. Entonces era un poco trabajar ese concepto en todos sentidos, desde la tecnología, desde la Claro. astrología, desde lo que sea,
Y bueno, la comida fue un elemento más para marcar un poco esa distancia Sí. desde la protagonista. Sí, totalmente. Digo, no es solo un retrato sobre ella y lo que no, frente a lo que los otros sí aceptan, sino también un retrato sobre los otros. Digo, esta Claro. madre que apuesta a que alguien le diga más o menos por dónde, esta amiga que cree una confianza ciega en la tecnología que no le funciona, pero no importa. Yo sigo diciendo, aprendeme tal, haceme tal, y eso no funciona. Digo, es también un poco mirarnos dónde estamos también parados los otros, que podemos sentirnos representados en alguno de estos personajes que ya se cruzan la vida y que tienen que ver con nuestra contemporaneidad, capaz más que con la modernidad, sino con la Es contemporaneidad, verdad. ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo. De hecho, lo que más disfruté yo de filmar y de escribir son esas cuestiones. Creo que es donde ahí puse más de mí, digamos. En esa opinión y en estos temas contemporáneos, como decís vos, me parece que, o criticarlos o dar mi opinión a través de la Sí, protagonista, me pareció lo más divertido, la verdad. claro, Yo lo claro. disfruté y bueno, también creo que el equipo también. Después, obviamente, eh, están las subjetividades porque nada, me pasa con amigos, inclusive, que recontra creen en la astrología y ven eso y me dicen, che, boludo, o sea, ¿qué hiciste? Pero digo, bueno, eso es algo subjetivo y está buenísimo también que pase, pero, pero nada, esa es como la parte de la película que a mí más me interesa, digamos, Mm. al menos donde yo siento que pude volcar mi opinión sobre distintos temas del mundo, por así decirlo, y creo que se integran más o menos de forma orgánica en la Sí, sí, peli. sí, sí, Bueno, sí, y totalmente. hablando de los tiempos que corren, podríamos decir que esta película es de un existencialismo exacerbado, porque la protagonista se plantea qué es, quién soy, a dónde voy, qué quiero hacer de mi vida, ¿no? En cada uno de los cuadros en los que le toca intervenir, que son casi todos. Sí, es verdad, casi participa en todas las escenas y casi que en todos los planos el personaje de Tamara. Y bueno, sí, es un poco eso, sobre todo Sobre esto. todo por el final, que no voy a spoilear, Sí, donde sí, marca un poco esto también. obvio, bueno, justo al final era la idea, ¿no? De ir Mm, por ahí y de marcarlo. Sí, sí, sobre todo que es una comedia, pero que me parecía atractivo, es sobre una persona que está triste, en sí, definitiva, es una chica en sus 30, está en una crisis en todos los niveles y en el laboral también, le afecta a todos los vínculos y con este oficio, como decía antes, tan particular, pero bueno, no deja de ser una película sobre una persona atravesando una crisis, como puede, que se tiene que levantar el otro día e ir a trabajar, como tenemos que hacer todos. Y bueno, creo que el fondo de la película, y para mí lo más importante, es eso, ¿no? Como que la deriva de la película, creo que pasa un poco por la deriva de la protagonista, como que mm, necesita, como decías vos, encontrarse y con las pocas herramientas que tiene y bueno, la van zamarreando y va a un lugar y la llama a otra amiga y cae claro, y claro. se enoja y se va a la casa. Bueno, y esa especie de apatía, creo que al final, como decías vos, bueno, tiene una especie de, si bien es una película de conflicto claramente interno, no es una Sí. película para nada clásica, bueno, ese conflicto interno creo que al final un poco, eh, no sé si se resuelve, porque no es la palabra adecuada, pero pasa a otro nivel al menos, Exacto. ¿no? Logra avanzar un poco con Sí, respecto a su conflicto, que me Claro, parecía interesante porque es una película de personaje en sí, definitiva, entonces me parecía sí. adecuado que el cierre sea ese. sí, sí. Y hay algo que no quiero dejar de preguntar que tiene que ver con el tono, ¿no? Porque hay un tanto en la trama cómo se desarrolla, como en el tono de las actuaciones, como en la forma en la que se manejan todas las cosas. Esto que vos decías, para mí es una comedia, yo puse comedia absurda, y vos decís no entienden, y hay gente que me dice comedia, no. Digo, hay algo ahí en cómo llevo, cómo hago la puesta en escena de eso. Sí, obvio. Sobre todo, bueno, a mí me gustan mucho las películas de Reichman, Sí, de Martín Shanley. Es un tipo de sí, comedia que, sí, que me parece muy atractiva, más seca, parca. Tamara también trae el rostro de Tamara es muy particular, que trae consigo su cara y sí, su forma de hablar. Entonces me parecía que entre que el personaje estaba triste, entre que teníamos a Tamara, que es un rostro muy particular, me parecía que estaba bueno, y entre estas comedias que son una influencia, sí, obviamente, jugar un poco con ese tono parco. Me parece que es un tipo de humor que se genera, que puede estar copado, sí. que siempre está medio al borde, porque como son personas tristes y medio apáticas, a veces no es que te estalle una carcajada,
pero que le genera un tono particular a ciertas conversaciones que por ahí si son más grandilocuentes Sí, o más sí, gestuales, sí. siento que por ahí no se marca No sé. tanto el mensaje o lo que está pasando, en cambio si se maneja un tono, eso sí, Claro, en los ensayos que tuvimos fue como una directiva bastante Ah, bien, marcada de no excederse, claro. ni levantar la voz, ni claro, gesticular, claro. era como todo, estaba bueno que esté en una misma frecuencia Ujú, para lograr transmitir que la película tenga un tono. claro, Sí, porque totalmente. además la situación en sí es divertida, porque si vos pensás que la protagonista en las tres primeras cuarta parte de película no tiene la más pálida idea de lo que es esa persona, la cual supone que tienen que investigar, ya de por sí hay un tono empático con el espectador que se divierte viendo, bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Dónde va a llegar? ¿No? Sí, obvio, obvio, porque ella está re perdida y no hace mucho tampoco, ¿viste? Sí, Hace pequeños intentos, pero todos frustrados, claro, que no puede y no da pie con bola. Y es verdad eso, ¿viste? Sobre todo porque en el cine ver a personajes medio fracasados o perdedores es gracioso y ujú, genera empatía, sí, al menos a mí también me pasa como espectador. Entonces creo que eso ya estaba dado desde el vamos, claro. en este caso con esta particularidad. Eh, y sí, un poco la comedia viene por ahí, que ya no. Nada, es como un ente que se va Claro. moviendo por los lugares y que está tirada en su cama, en el sillón, en el auto, y también era eso, laburar con el cuerpo que ni siquiera se mueve. O sea, como decía, uno no puede correr ni una moto. Entonces, Claro, tal cual. eran distintas maneras de mostrar su tristeza. Bueno, ¿y dónde podemos ver Sí Cambio? Bueno, la película estrenamos el jueves, hace Sí, 2 días creo, claro. en el Egomón, 21:30. Y vamos a estar hasta el miércoles que viene todos los días, funciones todos los días a las 21:30. También paso el chivo de nuestra productora que se llama elanden.cine, el Sí, Andén Cine, que ahí vamos a estar informando todo. Bien. Y bueno, después la idea es que la película, bueno, estamos hablando con otros espacios acá en Capital, unos espacios Inca también para que haga un recorrido federal, en ajá, algunos otros festivales que está la posibilidad de que quede la película. qué bien. En Córdoba también hay una gestión, así que bueno, la idea es que el resto del año siga circulando y que la vea la mayor cantidad de gente posible. Bueno, desde acá te deseamos mucha suerte con esta película, que tenga una buena vida. Bueno, muchísimas No, gracias. por favor. Bueno, y ahora nosotros nos vamos a escuchar el segundo tema de la tarde de hoy, que corresponde a la película The Dink, que se estrenó a través de la plataforma Apple TV. El tema es Take It Off y lo interpreta Michael Warren y aquí lo escuchamos.